Comienza Tertulias de lo Desconocido. Dirige y presenta Pedro Manuel Girón. Desde enero de 2015, Tertulias de lo Desconocido surca el ciberespacio. Somos un programa fundamentalmente de misterio, pero no debemos ni queremos estar ajenos a la sociedad que nos rodea. Por ello también proponemos temáticas sociales. Nuestra premisa es hacer un programa libre y sin censura previa. Te recomendamos que busques cauces alternativos de información. Nosotros somos uno de ellos. Cuestiónate las informaciones. La verdad es una encrucijada de caminos. Te invitamos a escuchar una nueva aventura, un nuevo episodio de nuestro programa. ¿Estás preparado? Comienza Tertulias de lo Desconocido. Dirige y presenta Pedro Manuel Girón. Una oportunidad en Tertulias de lo Desconocido para hablar de esos temas sociales y de actualidad. Temas que nos atañen, que pensamos que es procedente tratar en el programa. Vamos primeramente, antes de dar paso a nuestro invitado, que ya está esperando, pero sí quiero saludar antes a los tertulianos que nos acompañan. Desde Andalucía, Cabra, Córdoba, nuestro Alan Poe particular. Nos referimos, por supuesto, a Sis de Oro Granados. Muy buenas, Paco. Muy buenas, Pedro. Antes que nada, darte un fuerte abrazo. Ya sabes que te lo hemos dado por privado, por la pérdida que has tenido y sabes que estamos contigo para todo. Muchas gracias, y aparte tú lo sabes bien, que bueno, pues los que han perdido a seres, y sobre todo cuando son tan allegados como papá y mamá, ¿no? Que se sufre más, ¿no? Es una ley de vida, pero claro, cuesta. La verdad que sí, es como dices, es ley de vida, pero nunca te lo esperes, aunque estén enfermos, pero nunca esperas el día fatídico. Sí, aunque estén enfermos, dice, bueno, por lo menos los tienes ahí, ¿no? Pero cuando ya no están, digamos que te quedas un poquito ahí huérfano, ¿no? Es una sensación un poquito extraña, ¿verdad? Como dicen, un hueco que eso nunca ya lo va a llenar en tu vida. Se vive con el recuerdo, pero nunca se olvida. Bueno, yo como ya sabéis que hablamos del programa pienso que hay vida más allá de la vida, y yo pienso que de una forma o de otra están. Yo creo que nos acompañan, y yo creo que cuando ya nos vamos, trascendemos, estamos en otro lugar, y a lo mejor es una necesidad que tenemos de esa creencia, ¿no, Paco? Sí, la verdad que sí. Esto es una de las cosas bonitas del misterio de creer en el más allá, ¿verdad? Por lo menos no sabemos si existe o no existe, hay señales, pero no la podemos demostrar, como quien dice, pero por lo menos tenemos esta ilusión o esta fe de que algún día volveremos a estar con ellos. Pues lo sabremos, esperemos que sea muy tarde, ¿no? Que falten muchos años para conocerlo, ¿no? Mientras tanto, pues seguiremos indagando, ¿no? Que a veces en las tertulias y con Eva Carrasco, que también siempre tratamos el tema de los seres fallecidos y todo esto, seguiremos hablando del tema, Paco. La verdad que sí, y cuando pierdes a lo mejor un familiar sin tan allegado, es como que te gusta investigar más y saber más del tema. Sí, el tema de la muerte gran desconocida, y lo comentamos hace poco con Miguel Ángel Tierra, en una de las grabaciones que, bueno, nos enseñan poco a vivir. Para el tema de prepararnos para morir tampoco hay mucha enseñanza, y yo creo que es una asignatura pendiente. La verdad que sí. Bueno, Paco, vamos a seguir con los compañeros. Damos un salto geográfico hacia la Comunidad Valenciana. Nuestro experto en TCI, seguidor de temas políticos, incluso hizo y hace sus pinitos en este sector, el tema de la política. Y últimamente enfrascado en la búsqueda de EVEs. Hablamos de Miguel Navarro. Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo digo lo mismo que los demás compañeros. Mi más sentido pésame por el fallecimiento de tu madre y, bueno, jolín, es una putada, hablando en plata, porque perder como tú has dicho antes, a papá o a mamá es bastante duro. Y bueno, nada, saludos a los compañeros también de mesa y nada, a ver qué sale de esta tertulia. Buenas noches. Bueno, pues con temas complicados de tratar, por eso tenemos el invitado que tenemos. Muchas gracias, Miguel, por el pésame, y bueno, pues tú lo sabes bien también, ¿no? Desgraciadamente, ya cuando tenemos una edad y empezamos a perder yo me acuerdo, ¿no? Cuando era pequeño, ¿no? Que se murió el abuelo, ¿no? Dice, ya, es como que la muerte la tienes ahí un poquito lejana, pero cuando empieza a pasar cerca tuya, ¿no? De familiares, dice, ostras, que esto es en serio, ¿eh? Que nos morimos. Además de verdad, Pedro. Es tremendo, ¿eh? Pero bueno, la vida sigue y tertulias también. Y bueno, pues seguimos y vamos a dar... en este caso seguimos en Valencia,
porque también tenemos a uno de esos temas, hoy tenemos uno de esos temas, mejor dicho, que a Francisco Bebiar le gustan mucho, que lo sigue, como siempre digo, nuestro experto en conspiraciones. Paco, muy buenas. Hola, buenas tardes a todos. Y nada, también me sumo al pésame de tu madre y mira, la vida es así, que vamos a hacer, nunca te haces a la idea, pero es ley de vida, como tú dices. Ley de vida, Bebiar. Y bueno, pues desgraciadamente casi todos tenemos, de lo que estamos en la tertulia, tenemos alguna pérdida en ese sentido. Y bueno, pues tenemos que seguir, ¿no? Y hacia adelante, yo creo que también como homenaje hacia ellos, ¿no? Sí, claro, hay que seguir adelante y ya está. Si nos deja todo este jaleo que tenemos montado, que desde luego tenemos el infierno en la tierra, porque esto no tiene salida por ningún lado. Queremos aproximarnos hoy, yo creo que es algo que se está comentando muchísimo en redes sociales, que está levantando controversia, dudas, preocupación, muchas horas y horas de podcast, de youtubers, y que también está siendo interpretado desde muchos puntos de vista. Uno de ellos es el conspiranoico, ¿no? Luego veremos si hay motivo para ello o no. Nos referimos a ese de lo que se habla, ¿no? El gran reseteo, a esa agenda de 2030 que está por llegar y que incluso al parecer quieren adelantarla, ya veremos. Por eso hemos invitado a Miguel Ángel Ruiz, que ya saludo. Muy buenas, Miguel Ángel. Muy buenas, encantado de estar con vosotros y yo me sumo también a este pésame multitudinario que te están dando todos los compañeros y que estamos viendo que nos está tocando vivir momentos excepcionalmente difíciles, ¿no? Muchas gracias, Miguel Ángel. Y bueno, un año que ha empezado, decíamos en otros programas, ¿no? Impetuoso. No sé tú a nivel personal, a nivel social, ¿cómo lo estás viviendo? Bueno, hay muchos ejes, ¿no? Yo creo que ahora mismo se empieza a notar un cansancio acumulado. Yo creo que es un momento de desesperanza mayor que estamos justo hace un año. Fíjate que hace un año, 15 de febrero, todavía no estábamos confinados. Hace un año yo creo que sí, se hablaba del virus, pero ni de lejos éramos conscientes de lo que había. Entramos en ellos un poco guiados por los políticos como el burro que sigue a la zanahoria, en el sentido de que, bueno, que parecían que iban a ser 2-3 semanas. Y yo creo que ahora mismo no se ve horizonte y se empieza a acusar un cansancio generalizado. Estamos viendo aparición de nuevas cepas que uno pues piensa que así puede estar hasta una década con la aparición de nuevos. Yo creo que ahora es un momento en el que parece que esto no tiene final, en el que yo creo que hay cierta desesperanza, en el que se empiezan a acusar cansancios importantes y en el que además yo creo que estamos empezando a ver como que no nos podemos fiar de nada. Es un momento complicado, quizás mucho más que hace un año. Vamos con el tema de la noche. Claro, hacíamos antes este símil informático, que yo antes decía incluso en petit comité, fuera de micro, que el ordenador me iba un poquito lento, que necesitaba un reset, y es algo, fíjate, Miguel Ángel Ruiz, que se está hablando muchísimo, ¿no?, de ese reseteo mundial, pero yo creo que mucha gente está un poco perdida. Yo estoy estos días leyendo muchísimo, viendo a muchos youtubers, hay informaciones apocalípticas. ¿Tú puedes explicarnos, para que lo entendamos, qué es el gran reseteo mundial? Pues a ver, el gran reseteo es complicado de explicar, no tanto por lo que es, sino por cómo se está entendiendo, ¿vale? El gran reseteo es una propuesta que parece venir de ciertas élites financieras y económicas de refundar el capitalismo. El capitalismo realmente, guste o no, yo creo que es el sistema económico más longevo de toda la historia de la humanidad. Se ha refundado ya en varias ocasiones. Se refundó primero con un mercantilismo, o era una especie de primer mercantilismo en torno al siglo XVI, XVII. Luego fue con el capitalismo de la producción, luego ha sido el capitalismo financiero. Y recordemos cómo al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se hacen los acuerdos de Bretton Woods, después de las guerras y aquel famoso crack de 1929, hacía falta refundirlo. Lo que estamos ahora mismo, o por lo que se explica, es este gran reseteo, llamándolo así, ha sido un poco, en el fondo, porque el modelo actual del capitalismo necesita de una refundación. Es un modelo que está agotado. Está agotado, por ejemplo, y es uno de los símbolos más claros,
es la relación que el hombre tiene en cierto sentido con la naturaleza, con el mundo. Tenemos un modelo que ecológicamente estamos exponiendo al planeta a importantes esfuerzos, ¿no? Por ejemplo, eso que se llama el Día Mundial de la Naturaleza, que es prácticamente en qué fecha de un año hemos consumido todos los sistemas que la naturaleza puede gestionar o crear, ¿no? Sobre todo los niveles de deuda a nivel mundial son importantísimos. Prácticamente todo Occidente está fuertemente endeudado. Recordemos que solamente en España tenemos un endeudamiento que probablemente sea mayor del Producto Interior Bruto, y eso solo el sector público, sin considerar las familias ni las empresas, grandes empresas, etcétera. Entonces hay vamos a decir, unos riesgos que se están sumando, que yo creo que ahora mismo lo que se quiere hacer es que no vuelva a pasar lo que pasó en 2008. Es decir, un capitalismo que no va arreglando sus problemas y que en un momento dado colapsa como un sistema, ¿no? Lo curioso es que a mí me llama la atención, pues yo llevo aproximadamente 15 años en el tema de la conspiración y al menos 12 escribiendo y divulgando. Me llama la atención sobre todo cuando fue la última crisis, aquella de Lehman Brothers, que empezó en 2007 y que llegó a España en torno a 2009 aproximadamente. Entonces, vamos a decir que las ideologías de derechas en aquellos momentos no eran conspiranoicas. La conspiración era una cosa como muy de izquierdas, y toda la gente que en aquel momento estábamos en la escena política decíamos que el capitalismo había que refundarlo, que había que empezar de cero, que había que hacer algo, que no podíamos simplemente aplicar pues no sé, políticas monetarias como hizo entonces la Fed americana o como hizo el Banco Central Europeo, etcétera, etcétera, dar más dinero a las empresas, dar más dinero a los bancos, que se lo prestaran a los estados, etcétera, etcétera. Y a mí una de las sorpresas que me está dando ahora mismo cuando estoy oyendo hablar del nuevo del reseteo ahora en 2021 es que la sensación que me da es que en todos los sitios lo que leo parece que nadie está tratando el tema con una visión histórica. Parece que eso del gran reseteo es un invento que se han sacado las élites ahora, que lo que quieren es hacer una especie de refundación de un nuevo orden mundial, que es algo que se han inventado y que simplemente es algo absolutamente ficticio de las élites para dominar a la realidad, a la gente. Y yo creo que aquí hay mucho, esa conspiración tiene mucho de una visión de derechas. Y yo creo que es completamente equivocada. Hay que entender de dónde venimos y a dónde vamos. El capitalismo sí hace falta ser refundado, pero por muchos de los problemas que tiene. O sea, y ya no es una visión de izquierda o de derecha. El mundo lleva enfermo, o el capitalismo lleva enfermo de determinados aspectos que, bueno, pues no voy a decir que ha generado él, pero que al final todas las sociedades o todos los imperios, igual que le pasó al romano, igual que le pasó pues a todos los imperios que ha existido, en este caso era un poco el capitalismo que entendemos era un poco el que ha escrito Estados Unidos en su marco, tiene importantes déficits que tienen que ser corregidos, porque entre otras cosas, y aquí yo creo, si queréis entramos un poco más en el aspecto más conspiranoico, la gente dice, bueno, ¿y entonces por qué el foro de Davos? ¿Y entonces por qué el Club Bilderberg están en este tipo de cosas? Por una razón muy clara, por una cosa que se hace siempre en geopolítica y por una cosa que se hará toda la vida de la gente que intente gestionar el poder. Lo hizo la Iglesia cuando hizo la contrarreforma a la que le sometió un poco Lutero. Y es que si tú quieres continuar con el poder y te das cuenta que tienes que reformar el sistema, o los cambios los creas tú o no vas a ser capaz de liderarlos. La mejor manera de conservar el poder es que seas tú quien impulse esos cambios, para que no seas tú simplemente un espectador, sino el protagonista de esos cambios. Entonces yo entiendo que ahora mismo haya una especie de guerra encarnizada entre las élites en el momento en el que deciden que sí hace falta realmente cambiar el modelo, que sean ellos los que van a intentar, estar a la cabeza de todos esos cambios, porque si no, probablemente otros actores entren en juego y ellos acaben pues simplemente apartados de
gran lucha de poder no articulada que al final es la geopolítica mundial. Claro, voy a dar paso rápidamente a los compañeros. Entrará dentro en breve también Carlos Dueñas, su sección de cine, y luego ya seguiremos nosotros, tanto preguntas para Miguel Ángel y en tertulia abierta. Pero claro, Miguel Ángel, ¿y hacia qué modelo vamos? ¿Qué va a ocurrir 2030? Que incluso están hablando de poder incluso adelantarla. Incluso hay gente que está planteando que van a aprovechar lo del COVID, de esto del coronavirus, la pandemia, para, digamos, utilizarlo, pues pérdida de derechos, más control social, etc., ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que hay una serie de, como digo, a ver, es que aquí también estamos en lo que se llamaban, esto que se está hablando, que es la agenda globalista, que también, como digo, es otro proceso histórico, porque quizás el Estado-Nación, hace ya mucho tiempo que el Estado-Nación es simplemente una especie de visión que tiene mucho más que ver con la ciudadanía que con el poder financiero internacional, ¿no? Entonces, hay una cosa que está muy clara y además que incluso la ha admitido Pedro Sánchez, incluso en el Congreso de los Diputados en España, y es que la pandemia está acelerando procesos de gobernanza mundial que ya estaban en marcha. Cuando digo procesos de gobernanza mundial no quiero decir un gobierno mundial, pero es evidente que el mundo de hoy está cada vez más condenado a entenderse. Yo creo que el gran ejemplo es el COVID-19. Es decir, nosotros, y como decía antes, yo creo que hace un año estábamos a por uvas. Aquí cuando en España a principios de 2020 empezó a hablarse de esa pandemia, nosotros pensábamos que era algo que estaba a miles de kilómetros de nosotros, algo que estaba lejísimos, algo que no iba a llegar nunca. De hecho, incluso cuando llegó a Italia parecía que era algo ajeno a nosotros. Y luego mirar cómo nos ha golpeado de frente a nosotros y a medio mundo. Entonces, es evidente que el mundo de 2021, por los medios de comunicación que tenemos, por los medios de transporte que tenemos, es un mundo que ya es una aldea global. Es decir, que estamos tan interconectados que lo que haga un país no es independiente de lo que otros sufran, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí se está viendo la necesidad por parte del poder, por parte de las élites, de ver cómo organizan ellos unas políticas para que todo esto funcione, como decía antes, sin perder el poder, pero al mismo tiempo está pasando una cosa muy curiosa, y es que la pandemia, no vamos a entrar si fue provocada o no, se está convirtiendo en un laboratorio social muy interesante en el que se está midiendo cómo se pueden implantar medidas a la sociedad y se está midiendo cómo de dócil son las sociedades actuales, ¿no? Y entonces todo eso pues lo estamos viendo muy claro, como China, que era un país que tenía muchísimas menos niveles de libertad, ha gestionado mejor la pandemia que nosotros, porque ellos han sido capaces de cerrar fronteras, ellos han sido capaces de introducir aplicaciones de móviles, COVID, etcétera, y ellos son quizás están más preparados que nosotros precisamente por la falta de libertad. Entonces, cuando el Occidente mira a China como una posible solución de gestionar una crisis, en este caso sanitaria, al mismo tiempo está reconociendo que Europa o Occidente tiene un exceso de libertad. No nos lo quieren decir así, pero yo creo que eso queda un poco como línea de fondo en todo este tipo de razonamientos, ¿no? Tertulias de lo desconocido. Creo que está conectado ya Carlos Dueñas. Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues mira, no sé si estás con el reseteo, estás preparándote la Agenda 2030 o estás preparando, no sé qué estás haciendo. No, yo estoy ya con la 2040, yo voy más lejos. Tú siempre vas por adelantado, Carlos. Muy buenas, bienvenido a Tertulia de lo Desconocido una vez más. Fíjate que estamos con Miguel Ángel Ruiz, estamos con Miguel Navarro, con Francisco Bebiar y Paco Granados, que bien conoces. Claro que sí, por favor, un saludo a todos. Fíjate que estamos hablando esta noche del gran reseteo, invitado a Miguel Ángel Ruiz. Y claro, para el tema del cine, no sé yo, esta noche, ¿cómo lo tienes? ¿Cómo lo has preparado? Yo le he dado una vuelta. ¿Sabes qué pasa? Es que, claro, si tenemos que hablar de películas distópicas, ¿no?
que es lo contrario que utópica, ¿no? Digamos que es ese futuro no deseado. Yo ya os he hablado a veces de estas, hacemos un repaso rápido, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pues porque hay películas míticas, ¿sabes? Todos, pues desde Metrópolis hasta Matrix, pasando por Dark City de Alex Proyas, que se estrenó 3 años antes que Matrix, porque hubo una movida ahí con los hermanos Wachowski, porque si os fijáis, Dark City es como... Hermanas ahora que no dijiste, hermanas. Las hermanas Wachowski, exacto, ahí mismo. Impresionante. Sí, que aparte, bueno, yo tengo, bueno, no sé si es un honor o no, vamos, pero como no, y tampoco soy rapel, pero que bueno, que me refiero a que se han, bueno, escrito, ¿no? Y divulgado miles y miles de horas sobre Matrix, ¿no? El significado, ¿no? Los paralelismos, los simbolismos, ¿no? Y yo un día en un programa de Geraldine, Clave 45, dije que las hermanas Wachowski lo único que querían era hablar de la transexualidad, el rojo y el azul, la persona que llevamos todos dentro que quiere salir. Y un poco más o menos que me echaron de loco. Pues a las 3 semanas, las hermanas Wachowski en Variety dijeron que Matrix no va ni de pastilla azul ni pastilla roja ni de historias, que va de la transexualidad. O sea que, y eso está grabado. O sea que bueno, que a veces las cosas son más fáciles de lo que parecen, ¿no? Lo que pasa es que, claro, el cine da para que cada uno lo interprete como quiera. Entonces, a partir de aquí puede pasar cualquier cosa. Pero yo, hablando un poco de la Agenda 2030, en vez de hacer películas futuristas, que yo esto ya lo he hecho con Blade Runner y con tantas pelis que te he hablado a veces, le quiero dar un poco la vuelta, ¿no? Porque en el fondo estamos hablando de la búsqueda de la identidad, todos, ¿no? Porque estamos intentando globalizar la identidad, ¿no? del ser humano, ¿no? Que se haga solo un carnet mundial, un DNI global, digamos. Entonces, yo quería, pues, traer esta noche un poco películas que han tocado con más o menos fortuna eso de la identidad múltiple, ¿no? El trastorno de personalidad. Además va muy bien con esto de las elecciones catalanas esta noche. Entonces, a ver, hay casos, bueno, clásicos, ¿no? Por ejemplo, como las adaptaciones de Robert Louis Stevenson, Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Que desde 1912, que se hizo un cortometraje, se ha ido adaptando a lo largo de la historia del cine. Quizás la película que lo cambió todo, esta película, no solamente el cine de terror, me refiero en general a muchas reglas del cine, ¿no? Me refiero a Psicosis de Hitchcock, ¿no? Que esto podríamos hablar en un monográfico de horas, ¿no? Aquí. Pues esta película, bueno, pues fue un antes y un después en el cine de terror, ¿no? En el que de repente una persona normal y corriente, el típico vecino o el típico que vive en una casa cerca de ti, puede ser, disculpad, esto es mío, puede ser un asesino en serie, ¿no? Esta película, como bien os he dicho, de Alfred Hitchcock, de 1960, pues, para empezar, tuvo, bueno, digamos, varios hitos que nunca más se han repetido en el cine, ¿no? O sea, era la primera vez que sucedían en el cine, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, que fue la primera vez y la última en la que han conseguido que la protagonista o el protagonista muera a la mitad de la película y que siga teniendo interés la historia. Ojo. Pues sí, la verdad que es un rizo, o sea, rizar el rizo de los guionistas, ¿no? O sea, tremendo, ¿no? No, sí, brutal. Eso solo lo consiguen maestros como Hitchcock, ¿no? Pero consiguió más cosas. Consiguió saltarse la censura en aquel momento que existía del código Hays, ¿no? William Hays, que aún sigue vigente hoy en día, ¿eh? Algunas cosas. Que entre otras cosas estaba prohibido enfocar un váter, que hoy también está prohibido enfocar un váter en Estados Unidos. No es que esté prohibido, se puede, pero tu calificación sube a 13+R. Entonces, claro, pierdes taquilla, es absurdo, ¿no? Pues él coló un váter y no se dieron cuenta los censores. Fíjate qué bien parido. También consiguió esa película que fue la primera vez en la historia del cine que quedó en el corte final, o sea, lo que vamos a ver en el cine, porque se rodan muchas tomas de cada plano, ¿no? Entonces, que se quedase en el corte final un plano desenfocado, que eso fue una auténtica locura. O sea, ¿os acordáis en el momento de la ducha que abre la cortina y vemos un plano desenfocado? Así que no se ve con una señora con una luz detrás con un cuchillo, desenfocada totalmente. Pues el director de fotografía se negaba, decía, no, John Russell, ¿no? Yo, por favor, que quedaré fatal. No, hazme caso. Y fue la primera vez que consiguió llegar al corte final con un plano totalmente desenfocado. Yo creo que ahora se utiliza en exceso el desenfoque.
Hay por ahí Sí, series de televisión de que he visto yo, no sé, La Casa de sí. Papel, o no sé cuál era, que era todo el rato todo desenfocado. No sé cuál era exactamente. Sí, ahora digitalmente tú puedes hacer el desenfoque digitalmente. O sea, tú puedes rodar un plano normal y luego desenfocarlo en la post. Pues eso lo he hecho yo, vamos, en publicidad. Eso tampoco no tiene ningún mérito hoy en día. Pero que en aquel entonces, bueno, eso fue una auténtica revolución, ¿no? Películas en las que han tocado, por ejemplo, el trastorno de personalidad. Bueno, aquí vamos a hablar de la suplantación de personalidad, ¿no? Me refiero a una película, bueno, a mí no está mal, pero claro, tiene truco, como todas, ¿no? Somersby, ¿no? La película de John Amiel, protagonizada por Richard Gere y Jodie Foster, que es un remake del regreso de Martin Guerre, una película francesa, el 82. Somersby, como nos acordaremos todos, ¿no? En las que, bueno, pues es tras el fin de la guerra de secesión, que un combatiente condecorado, Jake Somersby, ¿no? Regresa a su hogar, ¿no? Y le está esperando ahí Jodie Foster, que evidentemente, yo no sé vosotros, pero a ver, si mi pareja viene, aunque hayan pasado 10 años, yo reconozco que no es mi pareja, no sé, ¿eh? Pero bueno, ahora, Bueno, claro, bueno, 10 años se cambia mucho, ¿eh? no, a ver, no, eso tiene truco. A ver, perdona, a ver, si es Richard Gere el que viene, vamos, hasta yo me hago loco, hasta yo me hago loco, o sea, claro. Ahora, si es yo Juan Echanove, igual digo, oye, tú, no cuela, ¿eh? Eso tenía truco, ¿no? Evidentemente, el casting, ¿no? Como siempre, ¿no? Entonces, a ver, claro, no está mal esta película, Somersby, pero bueno, tiene truquito. Otro, Otro perla que empezó, que casi parecía que se iba a comer el mundo, me refiero a Edward Norton en Las dos caras de la verdad, magnífica película, también con Richard Gere, por cierto. Primal Fear, una película de 1996, fantástica, bueno, una brutal película en la que, bueno, un abogado ansioso por coger casos y mediáticos, ¿no? Un poco lo que está pasando aquí hoy con más de uno, ¿no? Pues bueno, coge el caso de una especie de monaguillo, ¿no? Que mata a un obispo, a un arzobispo, uno que aparece asesinado y está por el medio. Y todos descubriremos, como quien más que menos hemos visto esta película, pues que Edward Norton tiene como una especie de doble personalidad, ¿no? Que es un personaje increíble, fantástico, lo borda. Ganó el Globo de Oro, estuvo nominado a los Oscars y bueno, su carrera se catapultó. Años más tarde hizo algo parecido, en la que él no era el que tenía doble personalidad, o sí, hasta que nos dimos cuenta al final. Me refiero a El Club de la Lucha, una gran película de David Fincher también, ¿no? Que juega un poco con eso, ¿no? Y que tiene muchos trucos, ¿no? Muchos trucos visuales esa película, me encanta, ¿no? Una película muy enfermiza que fue un fracaso, ojo. Parece que sea un gran éxito el Club de la Lucha, no, fue un auténtico fracaso en taquilla, no la vio nadie, pero con el tiempo se ha hecho una peli de culto, ¿no? Vamos cerrando porque, bueno, Sí. sí que es verdad que también hay quizás unas películas que, como Trastorno de Personalidad, marcan también, ¿no? Aquí, por ejemplo, sin ir más lejos, nuestro amigo M. Night Shyamalan, ¿no? El director del Sexto Sentido, que fue un poco el que inauguró el cine de terror para estrellas, ¿no? Porque antes del Sexto Sentido, el cine de terror era de adolescentes. Y después, si os fijáis, todo el mundo quiso hacer su peli. Toda estrella, no era estrella, sino hacía una peli de terror, ¿no? Harrison Ford en Lo que la verdad esconde, Demi Moore, Julia Roberts, todos querían hacer una peli de terror después del Sexto Sentido, ¿no? Eso lo inauguró esa película. Pues bien, años más tarde hizo El Protegido y muchos años más tarde, hace poco, 2016, hizo Múltiple, que para nuestra sorpresa resultó ser una segunda parte encubierta de El Protegido, ¿no? La que nos contaba ni más ni menos que la historia de un tío ojo, que tiene 23 personalidades. Yo creo que ni Junqueras lo supera esto, ¿eh? Y O sea, espectacular película. totalmente, o sea, brutal. Total, o sea, pues es magnífica película. Que se hizo hace poco, pues un remake de Múltiple, digamos la tercera parte del Protegido, en la que ya mezclaba a Bruce Willis, Samuel Jackson, me refiero a Glass, ¿no? Que bueno, a mí me gustó más Múltiple que Glass, ¿no? Pero bueno, no está mal tampoco. Y eso fue como cerró la trilogía. Y me despido con una película para mí que me encanta, que se llama Identity, vamos, 2003 de James Mangold, con John Cusack, Ray Liotta, y es una película muy rara, porque parece una película típica de una casa en la que hay un asesino que va muriendo gente, hasta que te das cuenta de que todo está en la cabeza de un señor que tiene personalidad múltiple, y todos son personajes que tienen su cabeza. Entonces, es muy curiosa esta película, es maravillosa, yo la recomiendo.
Bueno, pues una vez más, Carlos Dueñas lo ha conseguido. Yo creo que para la próxima te lo pondré más difícil. Yo creo que No. hoy era relativamente fácil. La próxima, yo creo, prometo ponértelo más complicado. Y Hombre, a ver, Carlos, si me propones hablar sobre, por ejemplo, sobre el Procés y que te hable de películas buenas, seguro que me lo pones muy difícil. bueno, por ahí, quizá a lo mejor por ahí, quién sabe, el próximo tema. Pero sí quiero, antes de despedirte, nada, que Tondi, todo nos da igual. Incluso ayer te vi, fíjate, te vi ahí que acabas de votar, pero he votado a Tondi, claro. Evidentemente, hombre, yo tiro para casa. Yo me hago mi propio partido, claro que sí. No, la semana que viene, bueno, tenemos un programón brutal. Hacemos tercer aniversario ya, hacemos 3 años, fíjate. Parece que Sí, llevamos ¿cómo 30. pasa el tiempo? Increíble. Sí, bueno, para algunos ya parece que llevamos 30, de tanto que damos por. Bueno, total, que de aquí una semana vamos a hacer un especial sobre el Spaghetti Western y traemos, primera entrevista en España, es al director de cine, Alex Cox, maravilloso, ¿no? El director de clásicos como Repo Man, Walker, afincado en Estados Unidos, y una entrevista exclusiva para Tondi la próxima semana. Qué bueno. Pues nada, invitamos a todos los oyentes de Tertulia de lo Desconocido que buceen por iVoox y también, bueno, también se puede escuchar en Radio 4G, ¿no? Claro, los miércoles a las 24, los jueves a las 00, como os guste más, en directo, en 4G, el estreno, luego está en NX y luego ya se sube a iVoox, a Spotify, Apple, iTunes, o sea, vamos, lo de siempre. Genial, Carlos. Pues muchísimas gracias como siempre y hasta la próxima. A vosotros, un abrazo. Gracias. Chao. Gracias, Carlos. Estás escuchando Tertulias de lo Desconocido. Bien, pues retomamos y disculpa, Miguel, que bueno, que Carlos entra, sale y tiene otros compromisos, pero sí, totalmente para ti. Creo que querías preguntar a Miguel Ángel. Miguel. Sí. Yo quisiera hacer una pregunta, Miguel Ángel. El impeachment contra Donald Trump, y con el bloqueo a las redes sociales, todo un presidente del gobierno, bajo la excusa también del asalto al Capitolio, o sea, ya le daban por hecho que él había organizado ese asalto al Capitolio. Y mi pregunta sería la siguiente, son varias. ¿No será por la discrepancia con China? ¿No será por no generar guerras para vender armas? ¿O simplemente por moverse en la foto y no comulgar con esa élite que quiere hacer un reset para el control de la humanidad? ¿O todas juntas? ¿Qué opina Miguel Ángel sobre esto que estoy comentando yo? A ver, pues, bueno, es que si me disculpas has abierto muchos melones muy rápidamente. Para hacer un programa con la pregunta. Sí, si queréis el próximo programa es un monográfico con la pregunta de él. Y a ver, Miguel Ángel, perdona, lo que veas ahí de esa pregunta, la que vea más importante. Hombre, yo creo que evidentemente Trump es alguien que se ha vuelto incómodo, ¿no? Yo creo que lo he dicho en otros programas, es alguien que no era del establishment, ¿no? Que yo creo que hasta cierto punto era alguien, una especie de outsider. Era una cosa que decía mucho un poco QAnon, pero quizás tenía razón, ¿no? No era alguien que estuviera absolutamente alineado con ese tipo de cosas. De hecho, yo creo que uno de los motivos por los que Trump ha acabado saliendo por los que no ha ganado las elecciones. Recordemos que hace escasos días, me parece que el 4 de febrero de este año, la revista Time ha publicado un artículo bastante polémico en el que hablaban que cómo había sido la operación en la sombra para salvar las elecciones de Estados Unidos. Y en ese artículo de Time hablaba de una especie de conspiración entre comillas, pero sí como se ha hecho una gran alianza entre grandes magnates, entre activistas y también entre incluso, ojo, políticos del Partido Republicano para, para quitar a Trump, ¿no? Entonces, yo creo que Trump, al fin y al cabo, ha sido inteligente en muchas cosas, porque una de las cosas que yo creo que desde luego, ha sabido hacer es no meterse en guerras, ha sabido hacer crecer la economía, pero sí que se ha vuelto incómodo para mucha gente, ¿no? Y que al fin y al cabo se le ha hecho una especie se le ha demonizado muchísimo, ¿no? También hay que pensar que yo creo que es un tipo de líder muy megalómano, ¿no? Alguien que miraba por el país solo en el sentido de que lo que le hacía grande, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, ha tenido cuando se ha salido de la UNESCO, se ha salido de la OMS, pero probablemente no lo haya hecho tanto por motivos técnicos,
sino muchas veces por esa especie de carisma que ha sabido generar él era una persona que se sabía mover muy bien en los medios de comunicación, ha sabido generar espectáculo a pesar de ser un presidente de Estados Unidos, pero al mismo tiempo también ha tenido unas dosis de populismo y de mentira importantes, ¿no? Yo creo que sí, que le han querido apartar, pero porque yo creo que el mundo también está a otras cosas y al final creo que tanto para detractores como para gente que le apoya, Trump quizás se ha puesto a sí mismo en el origen de todo. Yo creo que si aunque no hubiera sido globalista, hubiera tenido una posición no tan vehemente con determinados aspectos, probablemente hubiera salido reelegido. Vamos con Granados. Bueno, sí, ya sabes, yo este tema no estoy un poquito flojo, pero ya que ha hablado Miguel de Estados Unidos, que prácticamente domina el mundo, me gustaría preguntarle a Miguel Ángel que qué opina sobre Biden, si va a ser igual o peor que Trump, y si va a ser una pieza fundamental. Yo pienso que sí, en todo este cambio que vamos a ver. Mira, yo esencialmente, no sé qué opinaréis vosotros, compañeros, pero para mí Biden es una marioneta. Realmente no creo que, de hecho, yo qué sé, si queréis la primera mujer en la sombra, ¿no? Yo creo que, no sé si habrá algún plan futuro para quitar a Biden y que finalmente quede Kamala Harris como primera mujer. Pero es evidente que Joe Biden es un dinosaurio, no solamente porque está senil, es alguien que yo creo que no tiene un carisma importante. Era vicepresidente de Obama. Joe Biden fue el que vino a España y se reunió en Nueva York con Zapatero para presionarle para aquel rescate famoso y que se hicieran los recortes, etcétera, etcétera. O sea que es la parte más dura o una de las partes duras del imperialismo americano y que somete a los países con el tema de la deuda, los recortes, etcétera, etcétera. Pero yo sinceramente no creo que, por ejemplo, Biden esté donde esté porque haya sido buen político, sino porque la confluencia de fuerzas para quitar a Trump ha sido tan grande que Biden ha ganado porque, no sé, una cabra que hubieran puesto de candidato demócrata también hubiera quitado a Trump, en el sentido de que lo que ha quitado a Trump del poder no ha sido el voto pro-Biden, sino el voto anti-Trump. Bien, vamos con Beviar. Francisco. Sí, mira, a ver, hablando de Estados Unidos, ¿crees que ha habido pucherazo? ¿Crees que esto ha sido un rollo de los demócratas aliados con el globalismo internacional, de las élites, del Soros, toda esta gente que conocemos? Y lo de Davos, lo que has comentado tú, a mí eso me pone de los nervios. El Winnie the Pooh, que digo yo que es el chino, el Jin Lin o como narices se llame, el Winnie the Pooh, porque si le llamas Winnie the Pooh en China te encierran directamente, porque Winnie the Pooh en China está prohibido. Si Occidente va a ser China por el tema de la cortina de humos, entre comillas, del coronavirus, porque esto es una cortina de humo, pero bestial, porque puede haber una enfermedad que sí esté matando a gente, puede ser lo que sea, ¿no? Pero qué casualidad, la gripe estacional ha desaparecido. Ahora solo hay COVID. Es inentendible. Yo siempre digo a la gente, mirad por las redes, informaros. Nadie tiene la verdad, ¿no? Mirad las cosas. Yo qué sé, tener un criterio propio. Pero es que me parece increíble que en la reunión de Davos a la gente le estén diciendo que viajen en tren, en coches cama nocturnos, no se utilice el avión. El capitalismo, como se ha conocido desde 1944, se ha desaparecido. Vamos hacia otra cosa. Alineado con China, porque China va a ser el que va a dominar el cotarro. No sé, yo en ese sentido, yo me hago cruces. No sé qué rollo hay aquí, pero es que Occidente se vea reflejado en China, es que es el suicidio de Occidente. Y creo que vamos hacia el suicidio. Bueno, es que, claro, piensa una cosa, que en el fondo Estados Unidos hizo crecer a China hasta llegar a la posición actual.
Entonces hay que dejar de considerar ya la política solamente como una política de estados, aunque yo sé que para los ciudadanos pues, el ser español, el ser europeo define, pero hay que considerarla también en clave de poder internacional. China era, pues, como sabéis, un estado comunista desde su creación de la República en el 49, pero en el 79 se produjo un movimiento en el cual Estados Unidos lo que quiso es involucrar a China en la economía de mercado y lo ha conseguido brutalmente. Es decir, China podrá ser un país comunista interiormente, pero exteriormente es el motor industrial del capitalismo, ¿no? China está donde está porque Estados Unidos ha querido que esté ahí, entre otras cosas porque le ha necesitado como socio comercial, pues primero en la primera fase de la globalización, para que el sudeste asiático produjera para Occidente a bajo costo y barato, que eso realmente pues ha venido bien. Luego llegó las malas épocas, que fueron la deslocalización, cuando las empresas nuestras empezaron a ir o las empresas occidentales se empezaron a ir hacia allá. Y hay que recordar que todo esto lo hizo Estados Unidos porque lo que no quería era que China, digamos, hiciera cuña con Rusia, hicieran un gran frente comunista. Entonces fue una manera, de alguna manera, de separarles, ¿no? Ahora bien, dicho esto, que estamos hablando de políticas que ya tienen 40 años, dicho esto, ahora mismo el estado en el que más salud goza, evidentemente, es el chino, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo Europa, que cada vez va teniendo menos peso internacional, establece sus reglas? Es evidente que, si no lo es ya o va a ser muy pronto, la influencia geopolítica de China lo va a arrasar todo. Es decir, van a ser que ellos quienes impongan sus normas. ¿Cómo nosotros podemos defender, por ejemplo, los derechos laborales que tenemos, el estado del bienestar? ¿Cómo podemos defender el estado de vida americano o europeo ante el surgimiento de China? Es evidente que es muy difícil, ¿no? Entonces, nos puede gustar o no, pero estamos en un mundo que está ahora mismo en rápido cambio y en rápida definición, ¿no? Entonces, yo no sé hasta qué punto esto del gran reseteo no significa que acaben imperando exactamente las políticas de China, pero China está mandando un mensaje al mundo muy claro, y es que la democracia no es necesaria. Es decir, China no es una democracia y funciona. Y yo en este sentido me hago un poco eco de las palabras de Santiago Niño Becerra. La política pública, es decir, un poco la base de la democracia, es que tú puedas gestionar tu Estado. Es decir, tú tienes un presupuesto y puedes dedicar un tanto por ciento, pues no sé, al feminismo, un tanto por ciento a la ley de dependencia, un tanto por ciento a la tauromaquia, un tanto por ciento, etcétera, a todo el tipo de cosas que pueden ser pues sociales, ¿no? Que el estado del bienestar financia mucho, pero para que haya democracia, para que haya de alguna manera un sentido de elegir un voto y poner un presidente o un presidente en un sitio, es porque tú tienes un presupuesto que puedes decidir cómo gastarlo. Pero si tú llevas a los países a la quiebra técnica y prácticamente no puedes hacer nada con tu presupuesto que no sea pagar deudas, entonces la democracia ha muerto de facto, porque tú ya no puedes decidir cómo gastar tu dinero. Te da igual votar a un candidato o a otro, te da igual a Vox y a Podemos. Si tú no tienes dinero en el bolsillo, no eres dueño de tus decisiones políticas. Y si no eres dueño de tus decisiones políticas y lo único que eres es una especie de botella en el mar que se mueve con las mareas del capitalismo internacional, porque todo tu dinero, porque estás muy endeudado, porque todo tu presupuesto anual te lo estás gastando en intereses de deuda, evidentemente la democracia habrá muerto, independientemente de que a nosotros como ciudadanos nos digan, que nos hagan saber que ya ha muerto. Y entonces, ¿quién en esa muerte de la democracia de facto, quién va a imponer las reglas? Pues los grandes regímenes económicos, que en este caso a nivel nacional es China, y por otro lado van a ser pues las grandes compañías, ¿no? Bueno, pues si hacemos otra rueda rápida, avanzamos.
Porque claro, Miguel Ángel, cosas que se hablan, que se encuentran por las redes, evidentemente, y decías antes, no, yo creo que no podemos competir con China, pero evidentemente son 1.400 millones y se nos están comiendo al resto de la humanidad, pero vamos, en poquito tiempo, y como decías antes, con la ayuda históricamente de Estados Unidos. Cosas que se encuentran por las redes. Dicen de esta Agenda 2030, desaparecerá la propiedad privada. Todo será alquilado y te lo llevarán a casa con drones. Estados Unidos dejará de ser la primera potencia mundial, lo comentábamos antes. Dejaremos de comer carne, o sea, la ecología pues irá por esos derroteros. 1.000 millones de inmigrantes ilegales, viajes por el espacio y encuentro con extraterrestres. Se acabaron las naciones-estado, se pierde la soberanía, que ya prácticamente la hemos perdido. Los países serán protectorados. De todo esto, ¿tú crees que realmente se va a producir o es conspiranoia? ¿Qué piensas? A ver, esto también hay que verlo en su justa medida, ¿no? No podemos confundir una declaración de intenciones con la realidad. Es decir, si tú te vas a las definiciones o a lo que ha publicado la ONU en toda su historia, pues no se ha cumplido una mierda de todo lo que han dicho durante mucho tiempo. Yo qué sé, en los objetivos del desarrollo llevamos décadas viendo cómo se iba yo qué sé, a corregir el hambre en el mundo. ¿Significa eso que pues como lo veis sigue habiendo hambre? Es decir, ¿sabes? ¿Cuántas veces no ha habido ligas de países por un mundo más justo, por la ayuda al desarrollo en el tercer mundo, etcétera, etcétera? ¿Y cómo sigue? Es decir, muchas de estas cosas no hay que engañarse, son un brindis al sol. Mueven muchísimo dinero a nivel de grupos de estudio, a nivel de organismos de gobierno, nuevos ministerios, etcétera, etcétera. Pero que al final, en muchas ocasiones, la ayuda real que acaba llegando a África, por ejemplo, si seguimos con el ejemplo del hambre, pues es muy escasa. Ahora bien, ¿significa que aunque no se cumplan los objetivos de la Agenda 2030, no va a pasar nada, aquí todo va a seguir igual? Pues la verdad es que realmente probablemente sí que vayamos viendo cambios. Yo creo que eso es una definición de objetivos. Yo no sé hasta qué punto va a pasar eso. Evidentemente, yo creo que para saber si esas políticas van a tener éxito hay que preguntarse una cosa clara, y es: ¿todos los grandes agentes del mundo están, vamos a decir, comprometidos con esos objetivos? ¿Se van a hacer dos sociedades? Mira, hay una cosa que es muy interesante y que yo lo cuento justo, bueno, voy a dar una primicia, pero en las noticias sabéis que yo tengo una sección de noticias de conspiraciones en la revista Año Cero, y en el número que está a punto de salir a los mercados, cuento cómo Bill Gates, ¿no?, el famoso millonario de Microsoft, se ha convertido en el mayor terrateniente de Estados Unidos. Es decir, este hombre que le vemos ahí con las vacunas, que le vemos con los sistemas operativos y tal, y ahora él se ha dedicado a comprar y comprar y comprar tierras, y tiene millones de hectáreas en todos Estados Unidos que son suyas propias, ¿no? Llama la atención como un magnate de las tecnologías y de ese tipo de, vamos a decir, de legado informático, que es lo que le ha hecho famoso, ahora se pone a comprar tierra. A mí me costaría mucho creer. Puede ser que es que las compre porque luego se va a mancomunar todo y se las venda al Estado, no lo sé. No creo que pueda ser simplemente, pues no sé, que le quiten esas tierras. No creo que dé puntadas sin hilo. Pero también yo creo que lo que se propone un poco, por ejemplo, lo que se propone de que no va a existir la propiedad privada así a corto plazo, yo creo que es que esos son movimientos tectónicos tan grandes que sin duda nos llevarían a la guerra, ¿no? Yo no soy comunista, entiendo que también tiene que haber un bien común, pero sí que estoy muy de acuerdo con una frase que dice que la propiedad privada es el principio de garantía de la libertad. Es decir, si tú no posees nada, es que estás sujeto completamente al Estado, porque vas a depender de todo de los poderes, ¿no? A mí me cuesta pensar cómo en un mundo donde la propiedad privada es algo que está tan profundamente constituido, de pronto lo vayamos a ver perder.
Y yo, por ejemplo, en Estados Unidos no me imagino al ranchero de allí que admita que vengan los federales y que le diga, oye, mira, que tu terreno es mío. Yo creo que antes de hacer algo de eso, todavía tienen que dar muchos pasos intermedios. No creo que estemos ni medio preparados. Una cosa es llevar no sé, el tema de la pandemia y llevar, por ejemplo, la mascarilla, y otra cosa es que la ciudadanía de medio planeta ceda su propiedad. No me entra en la cabeza, no sé qué pensáis vosotros, ¿eh? Bueno, eso que dice, usted no poseerá nada y será feliz. ¿No? Miguel. Vamos con Miguel Navarro. Sí, seremos muy felices sin tener nada, y los demás y los políticos corros a tope y con los paraísos paraísos fiscales con toda la pasta y todo el oro del mundo ahí metido. Yo quisiera hacer una pregunta a Miguel Ángel sobre el tema de las repercusiones que pueda tener España en la crisis diplomática de José Borrell sobre el envenenamiento de Alexei Navalny, creo que se dice así en ruso. Directamente le contesta el ministro de Asuntos Exteriores ruso, el Sergei Lavrov, sobre el tema de independentistas catalanes. Entonces, yo lo entiendo como una crisis diplomática, porque entiendo que la vacuna rusa iba a llegar a España, a la Unión Europea, y por esas palabras, esa mala praxis, creo, de José Borrell, que creo que no venía a cuento en ese momento, nos quedamos sin vacuna rusa. ¿Qué opinas al respecto sobre el tema? Pues mira, probablemente, yo no sé si nos vamos a quedar sin vacuna rusa, yo opino que sí, pero te digo que probablemente lo de menos ahí sean las declaraciones de Borrell. Te cuento, hace unos meses hubo también uno de estos movimientos tan curiosos, y es que el ejército no tengo la noticia delante, con lo cual me vais a perdonar porque no me esperaba esta pregunta y no me acuerdo de memoria, pero sí que sé, por otra de las noticias que manejé, que el gobierno de Inglaterra, del Reino Unido, puso unas de sus, vamos a decir, de sus destacamentos, de sus unidades militares, a combatir controls en Internet, vamos a decir, el estado de propaganda, el estado de control de la opinión sobre el tema del COVID y las vacunas. De hecho, concretamente el ejército lo que quería era combatir el negacionismo de antivacunas. Y además es que la noticia era brutal, era cómo el gobierno de Reino Unido emplea al ejército en combatir al negacionismo de las vacunas. Sin embargo, aquella noticia tenía una cosa que no lo decían explícitamente, pero que era fácil de adivinar. Ya que tú pones al ejército a combatir el negacionismo antivacunas, y entonces uno de los objetivos que tú tienes es que la gente finalmente acepte la vacunación y se vacunan. Evidentemente no lo haces a todas las vacunas. Si tienes un destacamento militar, tú lo que propones es que sean tus vacunas o las de tus naciones aliadas las que prevalezcan. ¿A que os suena desde hace unos meses un montón de memes que inundaron las redes sociales, que eran como los efectos de la vacuna rusa? Y de pronto, pues, todo eso son movimientos que están mucho más pensados de lo que parece. Entonces, mientras tú estás aquí viendo Facebook un rato y ves un chiste y te ríes, ves otro, y al final uno dice, bueno, pues mira, yo qué sé, yo no sé si me va a vacunar, pero desde luego la vacuna rusa no me la pongo. Por ese tema, porque en realidad esas formas de manipulación sutil pueden parecer tontas, pero funcionan, ¿no? Entonces, yo creo que sí que había un movimiento para que si hubiera una vacuna, al menos fuera la de Pfizer, no fuera la de Rusia. Simplemente por pura geopolítica, porque son ganancias millonarias para Rusia, y entonces pues preferimos beneficiar a otro tipo de compañías, para que veáis en qué guerra constante de intereses nos movemos, ¿no? Entonces, yo no quito, enténdeme bien, yo no quito repercusión o relevancia al comentario de Borrell. Solo digo que eso llega como muy tarde en una guerra que había empezado muchísimo antes y que evidentemente eso es solamente un punto más, pero no me parece ni de lejos que fuese el más significativo. Es decir, ya había una guerra importante para que la vacuna rusa y unos objetivos militares para que la vacuna rusa no llegara.
Interesante lo de los memes, daría por otro programa y esa posible ingeniería social, ¿no? Y quién está detrás de todos ellos, cómo los hacen, cómo los lanzan, que nos tomamos a risa, lo compartimos en redes. Un tema muy interesante. Entramos en la recta final. Miguel, no me dirás que te quieres poner la Sputnik. De ti no me lo... me sorprende. No puedo poner ninguna Sputnik ni nada, porque como los de vigilantes de seguridad no Eso. existimos en el planeta, pues entonces estoy tranquilo porque no me la van a poner. Algo que no entiendo, bueno, pero en fin, es lo que hay. No soy Sí, muy lo partidario de... de vacunas, de hecho creo que me han puesto una en mi vida y sigo vivo y coleando. En fin. Bueno, veremos a ver qué pasa con el tema de las vacunas. Vamos a hacer 2 preguntas más y liberamos a Miguel Ángel Ruiz, que también tiene compromisos. Vamos con Granados. Bueno, sí, a mí me gustaría, viniéndonos aquí a España a nivel nacional, estamos viendo que el partido que nos gobierna, la presidencia, pues está teniendo mucho encontronazo últimamente con su partido de coalición, con Podemos. Me gustaría preguntarle a Miguel Ángel que si crees que esos encontronazos pueden derivar a una elección adelantada, que llegue a tal punto que ya no puedan convivir entre ellos. A ver, pues sería una situación... Yo lo he pensado en varias ocasiones. El malestar que hay entre Podemos y el gobierno es muy patente, muy latente, ¿no? Pero hay que yo creo que había que aclarar una cosa. No es Podemos en sí, sino más bien Pablo Iglesias en particular. Yo creo que, por ejemplo, ha habido grandes malestares dentro del propio Podemos. También por el papel de Pablo Iglesias, ¿no? Es ese papel centralista. Pablo Iglesias era, desde mi punto de vista, humilde, que la gente puede no compartir. Yo entiendo cómo es esto de la política, pero yo, por ejemplo, a Pablo Iglesias le veo un claro perfil narcisista. No es porque sea de izquierdas o no es porque sea comunista. Es ese tipo de perfil en el cual es solamente de mira por él, ¿no? Y la prueba es cómo él ha ido rompiendo Podemos, como muchos de los líderes que eran inicialmente fundadores de Podemos, como fue pues Íñigo Errejón, Carolina Descansa, etcétera, etcétera, como luego posteriormente Ramón Espinar, como todo el que se le ha opuesto en Podemos le ha echado fuera, como en el momento en el que terminó su relación con Tania Sánchez la puso detrás de una columna en el Parlamento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ese malestar que también ha roto Podemos y ha hecho que vaya encadenando resultados electorales cada vez peores, como esa lucha también que ha tenido con Kichi, con Teresa Rodríguez en Andalucía, le va granjeando enemigos, y es ese mismo carácter el que yo creo que les enfrenta también por el con el Partido Socialista, porque un día sí, un día también tienen encontronazos con los ministros o los desautoriza, etcétera, etcétera. Ahora bien, esto es política. Que porque se caigan mal, Pedro Sánchez va a decir no, yo renuncio a ser el presidente del gobierno porque realmente no puedo gobernar con Pablo Iglesias. De verdad, muy caótica tendría que ser la situación. Muchos le tendrían que obligar sus ministros dimitiendo en masa para decir no gobernamos con este. Hay muchos intereses y dineros en juego. No creo que vaya a pasar, pero que están como el perro y el gato, sí. Que Pablo Iglesias unos días parece que está en el gobierno y otros en la oposición, que a pesar de estar en el gobierno parece que está en la oposición y que no pierde ocasión de poner palos en las ruedas en en sus socios de gobierno, pues también, ¿no? Desde luego yo creo que a Pedro Sánchez, que tampoco es por defenderle, como digo, esto son opiniones mías, pero yo creo que a Pedro Sánchez se le tiene que estar haciendo la investidura bastante larga, ¿eh? Sí, yo no sé si seguirá durmiendo por las noches, tiene pesadillas, como decía, ¿no? Si pactamos con Podemos, yo no podré, no sé, algo así como que no podré dormir, tendré no sé, unos sueños que yo creo que son sueños o pesadillas. Estás escuchando Tertulias de lo Desconocido. Vamos a Bebiar, tiene prisa, Bebiar, para concluir. No, nada, pues a ver, el famoso foro de Davos ya nos está dando las pistas hacia el futuro que nos lleva todo esto. Control sistemático de la población, un transhumanismo, robótica, no sé si Miguel Ángel estará de acuerdo con lo que yo digo, y poner ejemplo como a China como el gestor de, entre comillas,
esta pandemia, entre comillas otra vez. Y la pregunta principal que quisiera saber, ¿tú dudas de pandemia o plandemia? ¿Tú crees que están utilizando esto como una cortina de humo? ¿Existe realmente el virus? ¿Están realizando un experimento social a lo bestia, una ingeniería social mundial a lo bestia? Porque China está viviendo prácticamente con la normalidad. Si un virus que es a nivel global, un virus es un organismo de milésimas. No entiendo cómo zonas de Europa y de América están infestadas, zonas de África no tanto, y Asia prácticamente está limpia. Es que es inentendible toda esta situación y cómo prevés el futuro, si al final vamos a estar de COVID en COVID hasta el año 2075 o no sé lo que puede pasar. A ver, yo no soy médico y yo tengo que fiarme de todo lo que dicen, bueno, incluso sanitarios que conozco personalmente, y yo no llego a desconfiar de que la enfermedad exista. Yo creo que la enfermedad existe y está ahí, ¿no? Dicho esto, nada impide que sobre una pandemia que sea real se puedan aprovechar otras cosas. Yo desde el principio, y si tengo las entrevistas ahí, están grabadas en internet, te puedo decir que hace prácticamente un año que llevo diciendo que la pandemia es una ventana de oportunidad para implementar otras muchas medidas que eran impopulares y que se querían hacer pero no se podía, ¿no? No sé si conocéis ese libro tan importante que es La doctrina del shock de Naomi Klein, en el que ella muestra claramente que políticos de todo signo y condición a lo largo del mundo usan aquellos elementos traumáticos para aprovechar, digamos, a aplicar leyes que son, pues vamos a decir, no populares. Imaginar que yo quiero recortar las pensiones. ¿Cuándo es mejor recortar las pensiones? A 1 de septiembre, que está todo el mundo viniendo de trabajar y de pronto se conecta con la realidad, o el día después del 11S porque se está hablando de otra cosa. Es evidente que hay un aprovechamiento, vamos a decir, de lo que es, pues lo que es por otro lado casi obvio, ¿no? Es la excusa perfecta. Ahora mismo con el COVID, pues no sé, si te quieren meter un chip en el cerebro, qué mejor momento que de este, en el cual parece que todo está permitido, ¿no? Básicamente está pasando un poco lo mismo que pasó después del 11S, que se podía haber rediseñado la política del mundo y lo que se aprovechó es para implantar un estado policial en el cual pues prácticamente te tenías que desnudar en cualquier aeropuerto por el que pasáramos, yo qué sé, eso es que, yo qué sé, ahora mismo nos parece normal, pero es que apenas, yo te digo, apenas en el año 1999, en el año 2000, la seguridad no era tan fuerte como es ahora. O sea, tú prácticamente no tenías que pasar esos controles tan exhaustivos. Es que nos hemos acostumbrado. Y todo eso se puso aprovechando el 11S y no se ha quitado. Entonces, se está usando, yo creo que la pandemia es real, pero usando tu lenguaje, ¿se está haciendo una pandemia paralela gracias a la primera? Pues evidentemente, es que no están reñidas, o sea, no es una cosa que sea mutuamente excluyente, sino incluso más, es que es el mejor momento para aprobar leyes que sean impopulares porque la pandemia enmascara todo ese tipo de cosas que la ciudadanía en otro momento las rechazaría con mucha más virulencia. Ahora mismo solo tienes que dividir a la gente. Al que no entre por el aro le llamas negacionista y ya está, divides a la gente en contra y pones las leyes que tú quieras, ¿sabes? Sí, perdona, en la sexta, el otro día, la sexta noche, acusando a médicos que no están muy de acuerdo con todo esto, que les quitasen la carrera, que les quitasen los puestos, me parece algo realmente, una inquisición. Tiene que ser un pensamiento único, seguramente, ¿no? Porque si tú te sales del redil, pues entonces quedas marcado y te apartan. Claro, pero tú piensa una cosa, el tema de la dictadura de lo políticamente correcto, que eso es algo que ya, digamos, se venía abonando en el terreno
y por ejemplo en Estados Unidos hay gente, por ejemplo esta última actriz, por poner un caso, ¿no? Pero ha pasado con mucha gente, hay gente que está perdiendo sus puestos de trabajo o sus modos de vida por tener una opinión que no es políticamente correcto. Ahora mismo está bien vista la censura, ahora mismo está bien visto el acoso en redes sociales, lo estamos viendo en política también en determinados elementos, y realmente ahí no podemos hablar de pandemia. El tema ese de la dictadura, de lo políticamente correcto, es anterior al virus, digamos, a la crisis del coronavirus, y se estaba repuntando. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ahora? Simplemente adaptar esa incorrección política a que tengas que tener unas opiniones las que seas, y si no, que tengas miedo, pero eso, como podemos decir, y yo creo que estarás de acuerdo conmigo, no es un fenómeno exclusivamente de 2020, que ha sido el año de la pandemia, y lo poco que llevamos del 21, sino que era algo que ya llevamos al menos 5 años viéndolo, ¿no? Ya está abonado el terreno para que tú, si por ejemplo te informa. Yo el sábado por la tarde estuve paseando por el centro de Valencia y justo delante del ayuntamiento habían 4 señoras sin mascarilla con 2 pancartas: médicos por la verdad, no a las leyes restrictivas o algo parecido. Y les hice una foto que lo pasé por el grupo nuestro, y la mujer: infórmate. Digo, sí, yo veo todas las posibilidades, ¿no? Veo y me informo. Pero ¿qué es lo que decimos? Si yo ahora aquí me pongo a negar el tema, a lo mejor me busco un problema. Y estamos llegando a un tipo de situación que no, ya es miedo, ya no puedes expresarte con plena libertad, claro, a eso me refería. Sí, se está convirtiendo casi en algo delictivo el opinar, ¿no? Y estar en contra de la oficialidad. Lo hemos comentado otras veces, Francisco. Te despido, te libero, que te estaré esperando creo que trabajas esta noche, ¿no? Sí. No, puedo estar un poquito, como hemos empezado un poco antes, puedo estar hasta 1:30, sí, eso, no hay problema. Vale, no, en principio tenemos que ir concluyendo porque también nos esperan a nosotros, tanto a Eva Carrasco como a un servidor, y entonces sí tenemos que empezar ahí, desgraciadamente. Seguiremos hablando, y Miguel Ángel Ruiz, pues yo creo que lo molestaremos de nuevo, si él se presta gustoso a estas tertulias y estos temas que a él, yo creo que sí que le apasiona, ¿verdad, Miguel Ángel? Me apasionan los temas y me encanta estar con vosotros siempre que me requerís. Perfecto, pues vamos despidiendo este caso. Francisco Bebiar, muchísimas gracias. También es un tema que a ti te gusta mucho, que lo vives, incluso con pasión. Sí, claro, porque es que la vida nuestra de un año para acá ha cambiado completamente, y lo que comentábamos, yo creo que cada año va a ser peor que el anterior. O sea, el 22 va a ser peor que el 21, que el 23 va a ser peor que el 22, y esto es un callejón sin salida que nos han metido sin quererlo o queriéndolo, o a saber, porque es que es de locos. Hace poco aquí en Valencia un chico de 14 años se tiró por el balcón, se suicidó. Eso no ha salido por ningún medio, eso lo sé yo por redes internas de Twitter, que tengo gente agregada. Se tiró por el balcón un chico de 14 años. Sí, es muy grave lo que está sucediendo. La pandemia económica, y mucha gente pues, por ejemplo, que no puede abrir su negocio, está psicológicamente estás destrozando a la gente. Yo no lo entiendo. Bebiar, muchas gracias por la pasión que le pones, casi como el fútbol, casi como el Valencia. El Valencia va a desaparecer también, así que... No, verás cómo remonta. Sí, ya hablaremos ya. Muchas gracias, Paco, un abrazo. Vamos con Miguel Navarro. Miguel, que ahí seguís a la caza de los EVEs. Un último comentario, ¿alguna última cosa que te haya quedado en el tintero? No, que va, yo creo que se ha explicado todo muy bien, y nada, un lujazo compartir mesa con Miguel Ángel Ruiz. O sea, como siempre, lo disfruto cuando tengo que hacerle las preguntas. Bueno, nada, a los compañeros y a Eva, que no está en este momento en esta mesa, pues nada, un abrazo a todos y nada, buenas noches. Y yo creo que habrá más oportunidades de preguntar a Miguel Ángel. Sí, porque aparte son temas que están surgiendo continuamente, ¿no? Y lo estamos viendo día a día y, oye, nos atañen a todos, nos preocupan, ¿no? Y mucha gente está preocupada por la Agenda 2030, por el foro de Davos, porque una serie de señores poderosísimos, ¿no?, de grandes corporaciones se reúnan para decidir un poco la vida de los demás, como pasa con el Club Bilderberg, ¿no? Como pasa con pues esas élites que se habla, ¿no? El globalismo, ese tipo de cosas, ¿no, Miguel? Pues sí, la verdad que todo eso es preocupante. Esperemos que no haya
una rebelión ciudadana por el tema este. Esperemos que se quede simplemente en estar todos calmaditos, pero yo le veo más preocupación. Yo estoy preocupado en el tema ese, estoy preocupado de una posible rebelión de la ciudadanía. Yo creo que está pensado incluso, ¿eh? Está pensado porque, mira, ayer yo creo que está incluso pensado. Ayer compartía yo un artículo, que no sé si Miguel Ángel Ruiz lo conoce, si no luego se lo paso, en el cual, en una portada del fondo del FMI, en el cual se habla un poquito de lo que tú estás comentando, ¿no? De las posibles rebeliones, incluso hay un estudio hecho concienzudo de qué ocurre si en los momentos después de la pandemia. Yo creo que está todo bastante pensado, más de lo que pensamos. Mucho más de lo que pensamos. Sí. Pensad que está muy reciente el Claro. tema del 15M y todo aquello, ¿eh? O sea, que tengan un plan por si la gente se levanta. Yo creo que, perdón y que te he cortado, Miguel, lo siento, pero es que yo creo que es obvio casi, ¿no? No sé. Está claro. Pues Miguel Navarro, que sigáis con la caza y ya no sé, haremos si va al próximo nos puedes contar un poquito novedades, ¿vale? Sí, a ver si ahora para esta semana en la que estamos se nos despeja el tiempo y podemos hacer salidas y hacer investigaciones de campo, que ya va siendo hora porque tenemos el mono ahí metido de querer más y más, pero es que entre la pandemia, es que son dos problemas y que hay que estar pronto en casa y encima el tiempo que tenemos, pues la verdad que nos está fastidiando bastante. Pero sí, estaremos, cuando tengamos algo, no te preocupes que tú serás el primero que lo sabrás. Muchas gracias, Miguel, como siempre, un abrazo. Vale, un abrazo y ya sabes, hasta la próxima. Bien, vamos a despedir a pues hace relatos cortos, hace incluso cortometrajes, es muy polifacético, ¿no? Despedimos a Granados. Asís, ¿alguna última cosa que te quede en el tintero? Pues no, prácticamente darle las gracias a Miguel Ángel Ruiz por hablar tan claro y explicárnoslo todo también, que en estos tiempos pues se agradece. Sí, necesitamos, yo creo que rodearnos de personas que, bueno, pues el otro día con Miguel Ángel Pertierra, hoy otro Miguel Ángel, estamos con los arcángeles, estamos de programa en programa con los Miguel Ángel, ¿no? En este caso Miguel Ángel Ruiz, que, bueno, pues está muy versado, ¿no? El tema este de la geopolítica, ¿no? Incluso ese blog que tiene, esa página web que tiene tan chula, ¿no? De esos artículos que escribe en Año Cero. Granados, pues nada, te esperamos, te emplazamos para el próximo programa. Muy bien, pues muchas gracias. Ya sabes que ya llevamos 6 años, ¿verdad? Y Sí. que duremos muchos años más. Hasta que podamos, hasta que el cuerpo aguante. Nada más, de verdad. Muchas gracias, Granados. A ti, Un abrazo. Y terminamos con Miguel Ángel Ruiz. Además de lo que decíamos, además de esos artículos de Año Cero, ¿dónde pueden encontrarte los oyentes? Bueno, pues en mi Facebook, Miguel Ángel Ruiz, o en mi página web, dick-politics.com. Y nada, sumarme a todo lo que habéis dicho, o sea, encantado de estar con vosotros. Y hace un rato habéis dicho una cosa que a mí me da verdadero pánico, y es que se empiecen a encadenar esto de las cepas, unas y otras. Piensa que, por ejemplo, llevamos toda la vida vacunándonos contra la gripe y sigue habiendo gripe cada año. No Sí. porque haya vacunas hemos erradicado la gripe. Y al final es lo que dices, podemos estar una década entera metidos en casa porque siguen apareciendo nuevas cepas de coronavirus y nunca vamos a volver a tener ese modo de vida de moverse libremente, de tener relaciones sociales, etcétera, etcétera. De verdad que a mí eso me parece una pesadilla. Bueno, hay gente que dice, Miguel Ángel, que el mundo tal como lo conocíamos ya se terminó, que es una nueva era, nueva normalidad. Fíjate, una de las cosas que hemos hablado esta noche, ¿no? Esa Agenda 2030 que nos tienen preparado, ese foro de Davos. Pero bueno, yo creo que seguiremos hablando y yo creo que también tendré que molestarte de nuevo próximamente. Muchísimas gracias, ¿eh? Cuando tú quieras. Un abrazo fuerte para todos y muchísimas gracias. Un placer con Miguel Ángel Ruiz y nada, el resto de oyentes y amigos. Hasta la próxima. Buenas noches.